Nehemías 4, del 1 al 9. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Sanamaria, y dijo: ¿qué hacen esos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribarán. Oye, oh Dios, nuestro que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se polarizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces oramos a Jehová. Se cuenta la historia de un boxeador que es sumamente conocido, Mohamed Ali. Pues Mohamed Ali no era el mejor boxeador, pero casi siempre ganaba, porque él tenía una táctica que era decirle a sus contrincantes: no tienes más fuerza, no me duele nada ninguno de tus golpes, eso es todo lo que puedes hacer. Y entonces, claro, los contrincantes se desbarataban y empezaban dando golpes al aire, y cuando realmente tenía que combatir de verdad, ya estaban agotados. Y esto nos pasa muchas veces también a nosotros, porque viene el enemigo y nos dice: mira, por ejemplo, mira lo que han hablado de ti, mira lo que opinan de ti, mira que han dicho que has hecho esto. Y entonces ya empezamos a enfurecernos y en nuestra carne ya queremos arreglar todo. Y es una causa perdida. Y lo que deberíamos de hacer es orar a Dios como hizo Nehemías. Vosotros, es que hay tantos hombres que fueron sabios, porque David también, Goliat se burlaba de él. Decía: tú vienes a mí con palos, tú vienes a mí con una piedra, y lo despreció. Pero él dijo: yo voy a ti en el nombre de Jehová, de mi Dios. No voy en nombre de David, no voy en nombre de Marisa. Entonces, nosotros cuando nos encontremos en estas situaciones, lo primero que debemos hacer es orar. Porque eso fue lo que hizo Nehemías. Y le decía a su contrincante: lo que tú estás edificando, viene una zorra y lo tira, lo derriba. Pero él no hizo caso de esos comentarios. Él puso su causa delante de Dios y siguió construyendo, y se vio al final que él pudo acabar de restaurar el muro, pudo poner las puertas, porque no se entretuvo en todas esas maquinaciones que el enemigo tiene en contra de nosotros para hacernos perder el tiempo, para causar divisiones, sea en la familia, sea en la iglesia. Viene con estrategias, a lo mejor a veces parece que son insignificantes, pero eso lleva a otra cosa, y se va enredando todo y va haciendo una maraña que al final salpica a todos, toca a todos. Y igualmente puede ser con nuestros hijos, con nuestro marido. Y yo le digo al Señor: Señor, ayúdame, porque una cosa que realmente detesto es de ser la necedad, porque cuando somos necios, dice que
pero se puede, no es solo para la mujer, dice que la mujer necia con sus manos derriba su casa, mas la sabia la edifica. Y otra cosa que no soporto es la ignorancia, porque hay un refrán que dice que la ignorancia es muy atrevida y hablamos y hacemos lo que no sabemos o lo que no entendemos. Y yo le pido al Señor que me ayude, porque a lo mejor hay gente que le cuesta menos, pero a mí mi carne quiere ir pronto a defenderse. Ahora le digo, Señor, no quiero defenderme de nada, no quiero presentar excusas. Yo te pongo mi causa delante de ti y voy a esperar en ti. Amén. Y eso no siempre lo consigo. Que no soy santa, ni estoy en el cielo, estoy en la tierra. Pero es mi meta, es mi deseo, es mi anhelo que cada vez sea yo menos y Dios más. Amén. Y yo creo que es de suma importancia y de vital importancia para todos, no para mí sola, para todos, porque entonces las cosas nos irán mejor. Así es. Y dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Entonces, cuando clamamos a Dios y ponemos nuestra causa delante de Dios, Él se encargará y Él nos defenderá. Y no tenemos necesidad de tener que estar defendiéndonos de cada cosa que pasa. Porque yo una cosa la tengo muy clara, que siempre el enemigo, lo que se refiere en palabras y si nosotros le dejamos, nos va a ganar. Siempre, en artimañas, en mañas, en palabras. Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, digo, yo si voy a discutir con Manolo, yo sé que voy a salir perdiendo en palabras, porque él va a tener muchas más palabras que yo. Y aparte, porque como soy cristiana, tengo que medir las palabras, no lo que me gustaría y lo que mi carne, darle un repaso. Sí, claro, y digo, yo sé seguramente a cierta edad, algún día se lo he comentado, alguna vez se lo he comentado a Javier, yo sé que voy a salir perdiendo si yo quiero tener la razón y poner, no, porque esto no es así, porque tal, porque cual, porque pascual, y sé que voy a tenerlas de perder, y le digo, Señor, dame sabiduría y dejar de querer siempre defenderse, porque yo le digo, Señor, ¿quién me va a defender mejor que tú? Entonces, si yo soy capaz de esperar que Dios me defienda, sé a ciencia cierta que voy a tener la victoria, pero también sé que si soy yo, ya la cosa cambia. Ahí ya no sé si voy a salir victoriosa o si voy a salir más herida aún. Entonces, nada, deciros, animaros que no demos lugar al enemigo y que no intentemos defendernos porque me han dicho, porque no sé qué, porque tú hiciste, porque no fuiste, porque veniste, porque... No, el Señor sabe, el Señor nos conoce y Él sabe lo que está bien, lo que está mal, y Él nos defenderá. Y entonces esperar en el Señor, que es lo difícil, esperar. Pero bueno, dice que Dios honra la espera. Entonces, si sabemos que Dios honra la espera, vamos a esperar en Dios. Padre, queremos, Señor, dejar este día en tus manos, pedirte, Señor, que tú nos bendigas, que nos guardes, que nos cuides. Señor, ponemos delante de ti, Señor, la palabra que nos va a compartir Antonio. Te pedimos, Señor, que tú la grabes en nuestros corazones y que nos ayudes, Señor, a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Antonio Carlos. Gloria a Dios. Gracias, María.
Marisa por ese pensamiento tan precioso. Realmente la vida cristiana no se trata de tan siquiera de tener razón o no tener razón. Hoy en día muchos, sobre todo mis hijos y los jóvenes, dicen, es que esto no es justo. No se trata de si es justo o no es justo. La vida cristiana se trata de, por encima de todo, amar aún a nuestros enemigos y de perdonar realmente a quienes nos hacen daño, esperar en Él. Y así vamos a tener la victoria. Amén. Porque con Él vamos a salir siempre victoriosos. Muchas gracias. Mucha bendición para mi vida. Ok, en esta mañana tengo una palabra, pienso que interesante, al menos a mí Dios me ha bendecido mucho. La semana pasada una de las líderes mayores en cuanto a edad, pero yo también diría en cuanto a madurez en la iglesia de Madrid, que todavía pues, me toca alguna responsabilidad. Lanzó una pregunta con una inquietud que ella tenía en su corazón y que quería saber. Y lo vamos a leer enseguida en su palabra. Le he titulado a este pensamiento Adquiriendo un corazón conforme al de Dios, conforme al suyo. Y se trata del rey David. Porque es muy curioso. Fijaros, bueno, vamos a ver primero el contexto en 1 Samuel capítulo 13, 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Primera de Samuel 13, versículo 14. El contexto es todavía sobre el rey Saúl. El rey Saúl, por su desobediencia, pues había desobedecido a Dios. Y en el versículo 14, pero vamos a leer el 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Fijaros, de haber obedecido y de haber hecho las cosas, de no haberse precipitado, Saúl en ese momento, Dios habría confirmado su reino para siempre, como rey de Israel. Sin embargo, en el 14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. De nuevo pone ahí la razón, por cuanto tú no has obedecido la palabra. Pero en el Nuevo Testamento igualmente esto mismo lo encontramos muy corroborado, y ahí venía en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, hablando de este mismo, Hechos 13, 24, hablando de este mismo momento en la vida de David. Dice la palabra, vamos a ver, 13, no es 13:24, evidentemente.
13:22. Estoy leyendo mal mis apuntes. Quitando a este, bueno, de nuevo vamos a leer el versículo 21 para el contexto. Luego pidieron rey, los israelitas pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Bueno, aquí ya hay algo interesante. ¿Sabéis? Según el Antiguo Testamento, según Deuteronomio, el plan de Dios para su pueblo judío, para el pueblo de Israel, es que tuvieran rey. Ese era el plan. Hay bastantes textos del Antiguo Testamento que lo corroboran. Pero no era la forma en que el pueblo lo pidió. Por eso a Samuel le dolió en su corazón y Dios le dijo: no te han desechado a ti al pedirme rey, me han desechado a mí. Y eligieron a Saúl, aunque en principio fue algo pues indicado por Dios, pero Saúl realmente era el modelo de rey de los hombres. Dice que era el más alto, el más guapo, que sobrepasaba en estatura a todos, pero realmente pues Saúl, como definitivamente después por su desobediencia lo demostró, no era conforme al corazón de Dios. Pero en este texto de Hechos 13:22, pues nos damos cuenta que, como dice, me he buscado a David, él hará todo lo que yo quiero. Qué precioso. Ahora, la pregunta de esta hermana era la siguiente: ¿pero cómo? Sabiendo y conociendo lo que también hizo David, y vamos a dar un pequeño repasito de lo que hizo David, ¿cómo dice que era un varón, era un hombre conforme a su corazón? Y esto a mí me hizo ir de nuevo a la palabra de Dios, y es por eso me ha bendecido tanto el poderlo encontrar. Por supuesto, como también Marisa ha comentado, David no dejaba de ser un hombre y tenía sus defectos y cometió errores y pecados, lo sabemos bien, graves. Dice Primera de Crónicas 22:8 que derramó mucha sangre, y de hecho, por el hecho de derramar mucha sangre, Dios no le permitió. El deseo del rey David era edificar el templo, y Dios le dijo: no, tú has derramado mucha sangre. Y de nuevo, derramar sangre, aunque sea en una guerra, o aunque sea pues eso, defendiendo lo que llaman, entre comillas, una guerra justa. Cuidado, porque desde Abel, la sangre derramada en tierra clama, y es peligroso. Por eso, cuidado, que el Señor nos libre. Y también a veces somos propensos a justificar a unos y a condenar a otros y decir: este lo ha hecho bien, aunque sabemos que lo ha hecho, o incluso líderes
sociales y políticos se levantan y empiezan guerras y derraman sangre, cuidado. Cometió adulterio, ¿verdad? Empezó por ahí, por cometer adulterio y por no estar haciendo lo que correspondía en ese tiempo a los reyes, que era el salir a la guerra. Después de descansar y echar una buena siesta, le llamó la atención y los ojos que de los hombres principalmente en el aspecto y en relación con el sexo opuesto, pues es muy pendiente, y por ahí entra mucho de nuestro pecado. Por eso Jesús también advirtió sobre esto: quien mira a una mujer deseándola en su corazón ya ha cometido adulterio. Pues cometió, no solamente él se deleitó viendo, sino que la llamó, y conocéis bien la historia. No quiero entretenerme, menciono los textos. En 2 Samuel capítulo 11 viene la historia del adulterio el rey David. Luego además se enteró de que no solamente había cometido el adulterio, que sufrió las consecuencias del pecado, se enteró de que Betsabé estaba embarazada, y ahí buscó la salida humana, la forma de arreglar las cosas. Llamó a Urías, le intentó engañar: venga, tú bájate ahora ya con tu mujer y así yo quedo libre de esto. Dios conoce los corazones. No se conformó con eso, como pues Urías, que era uno de los valientes, que era uno de los guerreros fieles, comprometidos con su rey. Dijo: no puede ser, yo no puedo tomarme vacaciones y estar con mi esposa cuando mis compañeros están ahí peleando la batalla. Entonces el rey David, en ese pecado, cayó todavía más bajo, y indirectamente por la mano de los enemigos, pero sin duda alguna fue él el que derramó la sangre de Urías Eteo. Con pecados graves, que yo pienso, gracias a Dios, el Señor nos libra a muchos de nosotros de haberlos cometido. Otra de las causas que le provocaron muchos problemas es que tuvo muchas mujeres, ¿verdad? Como también dice la palabra. Y cuando hay muchas mujeres, bueno, esto luego yo creo que su hijo Salomón, ya que lo llevaba un poco a los genes, se le multiplicó, y ahí sabemos cómo acabó el rey Salomón con sus mujeres, pero la raíz empezó con el padre, con Samuel, que teniendo demasiadas mujeres, luego incluso entre los hijos, ya sabéis, empezó a haber ahí conflictos muy fuertes y muy serios. Se convirtió en un problema muy grande. Por eso, como padre, también fue bastante negligente. Como tenía tantos hijos, pues no podía cuidarles, ni aconsejarles, ni enseñarles como era debido. Por eso, pues sabéis, es muy curioso, pero la vida realmente del rey David, a partir de que derramó la sangre de Urías Eteo, aunque por supuesto fue limpiado y fue perdonado porque se arrepintió, y luego lo vamos a ver también claramente en la palabra, pero nunca llegó a ser la misma. Empezó a tener serias dificultades y problemas, entre ellos, bueno, principalmente la rebelión de su propio hijo Absalón, que buscaba matarle. Luego varios intentos de algunos de sus hijos también de darle un golpe de estado, ¿verdad? Y querer ponerse él como rey, cuando Dios ya tenía elegido quién debía de ser el rey, etc. Un padre bastante negligente en ese sentido. Y la remató al final, y este texto sí que lo vamos a leer, bastante el orgullo también se le
subió en su corazón y hizo algo que nunca debería de hacer. Lo vamos a ver en 2 de Samuel, capítulo 24, 2 de Samuel 24, del 10 al 15. 24, del 10 al 15. Bueno, vamos a... desde el 1 es que tiene la fantástica, entre comillas, idea de decir, no, yo quiero saber mi pueblo cuánto ha crecido y cuántos somos ya, y mandó a hacer ese censo, ¿no? Y sobre todo en cuanto a sus tropas, porque era lo que le interesa. Por eso en el versículo 9, vamos a leer a partir del versículo 9, dice que Joab dio el censo del pueblo al rey y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada y los de Judá 500.000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, bueno, sabía que al hacer el censo sin que Dios mismo se lo hubiera ordenado, iba a traer consecuencias. Y le dijo, pues ya empezó a arrepentirse y le dice David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente, muy locamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, vamos a ver, el 12, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Bueno, leemos a partir del versículo 15, ¿vale? Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70.000 personas, de forma totalmente inocente, desde el norte hasta el sur. Fijaros, 70.000 personas perdieron la vida por causa de la locura que se le ocurrió, del orgullo, entiendo, que tenía. No, yo quiero saber, mi ejército ya no tiene rival en toda la tierra, es el más poderoso del mundo, y hizo ese recuento y costó la vida a 70.000 personas. Fijaros, no es un currículum vitae, ¿verdad? Muy agradable para presentarse, ¿verdad? Para contratarlo. Pero aún así, Dios dice, he hallado a David como alguien que tiene un corazón conforme al mío, que hará todo lo que yo quiero, todo lo que yo le he dicho. ¿Cómo puede ser esto? ¿Os lo habéis planteado en algún momento? Bueno, yo he insistido y para mí, humanamente, yo no lo entiendo, pero sí lo entiendo porque sé que en la comunión con Dios, en la vida, especialmente en el nuevo pacto, pero también en el antiguo pacto, esto es solamente por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Dios tiene un plan, endurece el corazón de Faraón, permite que Saúl le desobedezca, pero a otros, a pesar de los errores, de los pecados, él dice, es alguien conforme a mi corazón, aunque luego, por supuesto, pues con
Dios permite que haya consecuencias. Y las consecuencias del pecado pues también se pagan así y muy seriamente. Así que por las acciones que David hizo, es decir, por sus obras, yo diría claramente que no merecía ninguna de las bendiciones de Dios. No merecía estas bendiciones. Pero, pues en su corazón, realmente, y es lo que me agrada de él, tenía el anhelo, el deseo más correcto, más precioso, más grande de cumplir la voluntad del Señor y de hacer lo que Dios quería. Ese era el deseo. Y realmente, pues eso, ese espero y es mi oración en esta mañana, es lo que quisiera transmitir. Que Dios ponga en cada uno de nosotros, sus hijos, ese mismo deseo que tenía el rey David de agradarle en todo y de hacer obedecer la ley y la palabra de Dios. Amén. Pues eso es lo que yo entiendo que era el deseo sincero realmente. Saúl, cuando cometía los errores y tal, quería de nuevo agradar, pero no había nada de sinceridad en su corazón. Quería hacerlo para que los hombres le honraran a él y le reconocieran a él. La gran diferencia con David. David, en cuanto era consciente, y Dios muchas veces le tenía que confrontar con el pecado, ¿verdad?, a través de los profetas, él se volvía hacia Dios y decía: yo quiero agradarte. Pedía perdón, se arrepentía, tenía un corazón quebrantado. Dios realmente, afortunadamente, no mira tanto lo que hacemos. Lo que mira es nuestro corazón. Por eso, de nuevo, ¿cómo está nuestro corazón respecto a Dios? ¿Queremos dar una imagen? No, para que me vea el pastor Javier el domingo, voy a levantar mis manos, voy a venir a la iglesia. Dios conoce los corazones. Y de nuevo, insisto, Dios quiere que este sea nuestro sincero deseo. Por eso Jesús, quien no toleraba nada, la religiosidad, la superficialidad, la máscara religiosa de los escribas, de los fariseos, de los intérpretes de la ley, les decía: ciegos, que traéis condenación, ponéis una pesada carga sobre la gente y vosotros no movéis ni un dedo para poder ayudarles. Ese es, afortunadamente, también lo que mira el corazón de nuestro Dios. Amén. Pues para mí esto es clave, Dios, no de lo que Dios mira. Y por eso yo creo que también tú y yo podemos ser hijos conforme a su corazón, como el corazón de nuestro Padre. Aleluya. Así que, pues, se trata de llegar a ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, y en Él podemos contar también, aleluya, con esa gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente. Por eso, en el último versículo que ha compartido nuestra hermana en Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para allí hallar esa gracia también para el oportuno socorro. Amén. Para que Dios nos fortalezca en todo momento a pesar de nuestras debilidades.
tenemos y que no son pocas, y que da igual que sean de un tipo a que sean de otra. ¿Por qué? La palabra lo advierte claramente: el alma que pecare, esa morirá, y morirá eternamente. ¿Por qué? Porque el pecado es el que nos separa de Dios. Ok, algunas marcas realmente de ese corazón conforme al corazón de Dios que tenía el rey David. Oh, me encanta esta primera marca. Un hombre conforme al corazón de Dios anhela la presencia de Dios. Hermanos, muchas veces al alabar, yo no lo sé si somos conscientes de la letra cuando alabamos a Dios. Hemos cantado y hemos adorado al Señor en esta mañana. El cielo para mí es estar en tu presencia. Su presencia es el cielo para mí. ¡Wow! ¿De verdad? ¿Cuántos días a veces pasamos casi en el ajetreo del día, en la lucha del día, sin tener un tiempo, aunque sea breve, para decir: yo amo tu presencia, quiero entrar en tu presencia? Y no somos conscientes. A veces ni abrimos la palabra de Dios por tiempo y tiempo. Solamente esperamos a que el domingo lo vengamos y lo hagamos en la iglesia, nos den un mensaje, y os suelo decir, en la iglesia cuando teníamos el culto a las 11, yo decía: vamos a nuestra misa de 11. Salmo 42, 1 y 2. Como el ciervo brama por las aguas, así brama mi alma. ¡Wow! ¡Qué figura tan preciosa el rey David expresa en este salmo! ¡Cuánto amaba el rey David la presencia de Dios! Por eso tantos de los salmos, ¿verdad? Oh, Dios quiera poner ese anhelo en tu corazón y el mío de estar en su presencia. No podemos pasar ni un día. Si pasamos un día sin anhelar y decirle a Dios: amo tu presencia, anhelo tu presencia, quiero estar delante de ti, es cuando va a venir el enemigo, como se nos advertía en esta mañana, y nos va a engañar. Vamos a caer en sus trampas, en sus maquinaciones, y nos va a hacer fallar y nos va a robar toda bendición. Dios quiera que tú y yo no se lo permitamos. ¿Cómo lo hace? Bueno, he destacado en este punto de anhelar su presencia 3 factores. Por supuesto, lo hacía a través de la oración y el arrepentimiento. Como antes he mencionado, hay 2 salmos, especialmente el Salmo 32, el Salmo 51. No los vamos a leer, solamente mencionarlos. Dice: mientras callé, envejecieron mis huesos. ¿Pero qué hice? Confesé mi transgresión. El Salmo 51. Crea en mí un corazón recto, renueva en mí un espíritu puro. Hermanos, David, cuando se daba cuenta, era consciente de que había fallado a Dios, inmediatamente, pero inmediatamente se arrepentía y trataba de corregir
corregir lo que estaba en su mano. Dios quiera que nosotros mantengamos este espíritu arrepentido. Necesitamos no habernos arrepentido solamente un día. Yo cada día soy consciente que cada día realmente necesito arrepentirme porque pues fallo constantemente a Dios. Pero yo sé que en cuanto lo hago de verdad, creo firmemente en sus promesas y su palabra, que si confieso a Jesús mis pecados, la sangre de Jesús tiene poder para limpiarme de toda maldad. Amén. Así que seamos conscientes, un corazón quebrantado y arrepentido, tú no lo desprecias. Amén. El segundo aspecto dentro de este primer punto, a través de la adoración. Me encanta esa figura de, ¿sabéis dónde? Lo que le encantaba y lo que hacía más de jovencito hasta de adolescente cuando ya fue llamado por el rey David. Yo estoy seguro que allí con el arpa no se cansaba de adorar a Dios. Y es posible que incluso varios de estos salmos también en ese tiempo de adoración y de alabanza es cuando les estaba componiendo y compartiendo. Dios quiera realmente que tengamos este corazón. David era un verdadero adorador y por eso ya cuando era rey y sabía que su hijo sería el encargado de construir el templo, dejó todo el equipo, tenía todos los instrumentos que él mismo creaba, esos instrumentos, los coros, todo. Tenía ahí a unos adoradores que eran profetas, también como los hijos de Asaf, como Coré, y así. Hermanos, de nuevo, yo sé que con la adoración que dijo Jesús, ¿verdad? Juan 4, 24, 25, ¿qué busca Jesús? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios busca tales adoradores que le adoren. Yo doy gracias y de nuevo bendigo la vida y de nuevo quiero honrar la vida del pastor Javier, que yo sé que cada día él hace de esto una realidad en su vida y por eso el que disfrutemos, el que nos lleven a la alabanza y a la adoración los domingos no es porque aquí ensayan un poco, en absoluto. Esto viene de lo que hay en el lugar secreto, en el lugar de la adoración. Así que Dios quiera que Boas Novas siga siendo una congregación que guiada por el pastor siempre, o que Dios ponga también, por supuesto, y yo creo que Él quiere levantar también líderes en los cuales el mismo pastor pueda delegar la responsabilidad del ministerio y decir, venga, esto te pertenece, sirve a Dios, y que cada instrumento, y es nuestra oración también en la mañana, muchos de los días, que cada instrumento que ahora mismo están libres, Dios traiga no cantantes ni músicos que tal vez lo hagan muy bien, sino adoradores. Amén. Que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Amén. Amén. A través de la alabanza, que forma parte, ¿verdad? Alabanza, adoración, para mí, muy unidos. Que dice el Salmo 103, alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahí empieza. Y eso debe ser, fijaros qué fácil, hermanos, es entrar en un tiempo de alabanza. Abre la palabra de Dios con uno de estos salmos, empieza a bendecir, empieza a orar y estás deleitándote con tu Dios y haciendo que tu corazón sea agradable como Él quiere. Aleluya. Amén. Segundo aspecto. Voy a avanzar rápido, os voy a decir, solamente menciono 4 de estos
aspectos, ¿vale? El segundo, y lo hago en forma más breve, un hombre conforme al corazón de Dios ama a su esposa. A pesar de que, como antes he mencionado, tuvo muchas, ¿verdad? Pero principalmente, bueno, algunas de ellas que sobresalen, ¿verdad? Las primeras, Ainoam, dice de Jezreel, otra muy preciosa que le libró de derramar todavía más sangre, Abigail, ¿verdad? Del Monte Carmelo, la esposa de un estúpido que lo llevaba en su nombre. También Mical, la hija del rey David, realmente tocaba en mi corazón. Y para mí, una que según la palabra yo creo que sobresale era Betsabé. Y a pesar de que es eso, como antes hemos mencionado, ese hijo concebido en adulterio sufrió las consecuencias y tuvo que morir, y por eso. Pero luego Betsabé era una mujer muy amada. Nosotros en el Nuevo Testamento lo tenemos mucho más fácil, aunque en el contexto africano esto cambia. Estábamos con Chillo en un país donde la poligamia está al orden del día, incluso dentro de la iglesia hay polígamos. No os escandalicéis, porque si queréis luego preguntar, dentro de las iglesias que yo ayudé a levantar, que se llaman Buenas Noticias para Guinea, también hay algunos polígamos, no muchos, pero hay algunos. No están en el ministerio, claramente, porque Dios establece ciertos requisitos, pero cuando la cultura de un país como es Guinea Ecuatorial, que el status quo en la sociedad lo marca, empezando por el presidente, que aparte de todas las otras tiene 5 oficiales, pues lo marca el número de hijos y el número de esposas que tienes. Pues esto, como digo, pues nosotros les discipulamos, les enseñamos, pero los nuevos convertidos sí van cambiando, pero los que vienen de la historia antigua y son mayores cuando se cansan, no queremos. Algunos antiguos misioneros decían, no, pues tienes que quedarte con una sola. Esto llevó a verdaderos horrores. Me tengo que quedar con una suya, pues llegó a casa, mató a los otros que tenía y se quedó con una sola. O peor todavía, que eso es lo que sucede en muchos casos, la abandona por completo, no proveen en absoluto para sus hijos y tienen que subsistir miserablemente. Eso es otro contexto, otra cultura, pero bueno. Bueno, está bien. Ok, pues amaba a sus mujeres y él sí que se preocupaba, el rey David, por ellas y las cuidaba, y aún, fijaros, por ejemplo, el caso de Mical, cuando se la entregaron a otro, cuando estaba pues en problemas, el rey David, cuando ya fue, dice, devolvedme a Mical, que es mi esposa. Y el otro, el pobre, tuvo que andar ahí llorando porque le habían quitado a Mical. Muy bien, avanzamos. Tercer lugar, la mente de David fue moldeada por el Señor su Dios. Por eso, fijaros, soportó persecuciones de Saúl y de su propio hijo Absalón, como hemos dicho. Se enfrentó al gigante, como ha mencionado también Marisa, a Goliat, que tenía atemorizado cómo estaba todo el ejército del rey Saúl cuando salía Goliat. ¿Verdad? Estaban en mi tierra, dicen que se les iba por la pierna abajo.
pero guiado por el Señor, como hemos escuchado, en el nombre del Señor, no con espada ni con jabalina ni con la armadura que el rey le quería poner, pues derrotó a ese gigante Goliat tempranamente, siendo casi un niño, que dice también: yo mataba al oso y al león, y ese gigante va a ser igual que ese oso y que ese león. Yo voy a ir contra él en el nombre de Dios, y Dios le dio la victoria. La mente, el corazón de David tenía una base, un cimiento, y esa base y ese cimiento era la ley de Dios, era la palabra de su Dios. Por eso dice que haría todo lo que Dios quería y lo que Dios le ordenara. Había realmente formado su mente, moldeado su corazón. Dios quiera que tu estilo, el mío de vida, esté conforme a la palabra de Dios, regido. Esta debe de ser, Dios quiera que sea nuestra única norma de fe y de conducta. ¿Dónde está escrito que yo haga esto o lo otro? Dios quiera que amemos así la palabra de Dios. El Salmo 19, ¿verdad? Salmo 119 hablan tanto de cuánto amaba el rey David la palabra de Dios. Y un corazón, en cuarto lugar, un corazón conforme a su corazón. Un hombre conforme al corazón de Dios tiene el corazón quebrantado. Cuando fue confrontado con su pecado, buscó con fervor a Dios, con un corazón arrepentido. Ya lo hemos dicho, de una manera genuina. Cuando David se arrepintió, no eran golpes de pecho, por mi culpa, en una forma totalmente artificial. Cuando se vio alejado de Dios, pidió perdón por su pecado y se desesperó, realmente se desesperó por volver a la presencia de Dios. Su corazón fue quebrantado al comprender el significado de sus acciones. ¿Por qué digo se desesperó? Le decía a Dios: no borres mi nombre de tu santo libro. Devuélveme el gozo de la salvación. Clamaba realmente por el perdón y la salvación de Dios. Ok, termino. Debemos reflexionar. Yo lo he hecho en estos días, desde que esta hermana lanzó esta pregunta. No solamente meditar, reflexionar, también actuar, aplicar realmente la palabra en consecuencia sobre el estado de nuestro corazón, como lo hizo David. Como David, necesitamos un corazón quebrantado, que reconozca su pecado. Y de nuevo, si lo necesitamos, volver a la cruz. Por gracia, por misericordia, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, pidiéndole perdón, pidiéndole misericordia. Esto solamente será posible si lo entendemos, que no es porque tú y yo lo merezcamos, no es porque nosotros seamos mejores de los que en estos días hacen tantas cosas ahí desagradables a nosotros y nos duele en el corazón, que den y rindan al diablo vidas y cosas. Que el Señor nos ayude a tener ese corazón como el de David, entendiendo que realmente es por su gracia y que solamente es por lo que dijo en la cruz
Solo es por esa gracia que hoy nosotros podemos ser restituidos también. No lo sé, no conozco cómo estás delante del Señor. Tal vez necesitas recuperar el gozo de la salvación en tu vida. Acércate al trono, acércate a la cruz, porque con su ayuda y con su gracia no vamos a ser desechados, no vamos a ser alejados de su presencia. Le hemos confesado como Señor y Salvador y será así para siempre, porque Él es poderoso para guardar nuestro depósito. Lo que tú y yo hemos hecho, hemos hecho esa vocación, esa invitación a Jesús. Y nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para salvación. Amén. Dejadme hablar con vosotros. Gracias, Dios. Señor, mi corazón, mi alma, te anhela, Dios. Quisiera que tú puedas un día decir de mí que también tienes un corazón que te agrade conforme al tuyo, que cuando estemos ya definitivamente en el cielo, allí sí disfrutando de tu presencia, tú puedas decir, bien, buen siervo. Señor, yo te lo pido que lo hagas con cada una de nuestras vidas, con todos los que estamos aquí en esta mañana, o puedan escucharlo a través de las redes cuando tú quieras, desde donde tú quieras. Oh Dios, danos ese corazón conforme al tuyo, amado Padre Celestial, para que aquí podamos vivir una vida íntegra, sincera, honesta, con defectos, con pecados, pero también con un corazón arrepentido y sincero como el Rey David. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hablar del Rey David siempre nos quedamos cortos, ¿verdad? Siempre una de las cosas, acabamos ya aquí la reunión, pero me gustaría leer del Salmo 42, el verso 11. ¿Por qué te abates, alma mía? Oh alma mía, ¿y por qué te turbas dentro de mí? ¿Cuántas veces nuestra alma se ha turbado entre nosotros? ¿Qué? ¿Y cuántas veces nosotros a veces le hemos hecho caso y nos hemos turbado juntamente con ella? Porque realmente no hemos continuado el versículo que dice, espera en Dios. Tenemos que hablarle a nuestra alma, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. Sensibilidad en nuestro corazón a la hora de seguir al Señor. El otro día decía en el estudio que soy consciente de que debemos de animarnos unos a otros. Una, porque la palabra de Dios lo dice. Tenemos que animarnos unos a otros a la hora de seguir para adelante, de cuando uno está cabizbajo, cuando uno está pasando por una circunstancia difícil, una situación difícil. Pero realmente Dios quiere personas que le sigan por propia condición. Amén. Que no estén seguido empujándoles, ¿no? Que no estén seguido convenciéndoles de lo mismo, ¿no? Sino que realmente Él es consciente de nuestros baches, de nuestras situaciones y de nuestras peculiaridades, ¿no? Pero sí estoy convencido, y más por lo que ha dicho Antonio en esta predicación con respecto al censo, porque si es una de las cosas en las que me he comido el coco es precisamente en esa historia, ¿no? ¿Por qué Dios se enfada cuando hace un censo David, ¿no? Y es una razón muy simple y muy sencilla. Tardé en darme cuenta de ello, pero es una razón. Yo no sé vosotros qué opináis del tema, pero era simple un censo. David quería contar los hombres que tenía. ¿Qué había de malo en eso?
Pues simplemente lo único que hay de malo en eso es que realmente David con el único que tenía que contar era con Dios. Porque sus fuerzas no estaban en él ni en sus hombres, sino en Dios. Y tantas veces Dios se lo había dicho y se lo había hecho ver. Por eso la palabra dice que no es con ejército, ni por fuerza, ni con espada, ¿verdad? Sino con su Santo Espíritu. Amén. Entonces no se trata de números, no se trata de estadísticas, ni se trata de que la gente haga las cosas que no quiere hacer, sino que los que vayamos detrás del Señor, aunque teniendo altos y bajos, podamos seguir teniendo esta voz firme, ¿no? Diciéndole a nuestra alma, espera Dios, porque aún tenemos que alabarle, aún tenemos que glorificarle, porque Él es nuestra salvación y es nuestro Dios. Amén. Por eso os animo a que, aunque es bien cierto de que nos tenemos que animar, vuelvo a decirlo, unos a otros siempre, en momentos además cuando, bueno, pues suceden las cosas que suceden en nuestra vida con respecto a las aflicciones, tenemos que seguir a Dios voluntariamente. No podemos seguirlo porque alguien nos esté empujando continuamente. Amén. Dios ha puesto herramientas en las congregaciones, sean pequeñas o sean grandes, ha puesto suficientes herramientas como para poder usarlas a nuestro beneficio para poder seguir aumentando nuestra fe y para seguir, sé que la fe la aumenta Dios, ¿no? Pero con respecto a eso, a poder seguir siendo enseñados, ¿no? Como hoy hemos sido y hemos recordado, porque esta palabra es una palabra que hemos compartido hasta la saciedad, ¿no? Pero que, como Pablo decía, no me canso de repetiros las mismas cosas constantemente, ¿no? Y es para que las atesoremos bien en nuestro corazón. Todos conocemos esta gran historia. Amén. Pues guardemos estas palabras en nuestro corazón, porque cuando salgamos por ahí, por esa puerta, vamos a tenerlas que poner en práctica. Ahí está. O incluso antes de salir. Aún con los pocos que somos, aún siempre hay motivos para poner la palabra de Dios en práctica antes de salir. Amén.